Javier Oliva, gracias por seguir aquí. Él es Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM, que sobre todo se ocupa de asuntos de seguridad, supongo nacional, la seguridad de los mexicanos y del país, y de asuntos relacionados con la defensa. Y nos decías ayer que de la defensa no solo se ocupan las Fuerzas Armadas, eso te entendí, así es, sino que es la defensa de la sociedad misma en su respaldo o no a las acciones de las Fuerzas Armadas. Sí, y fíjate que precisamente se llama Defensa Nacional. En mis investigaciones encontré que nacional viene de un verbo latín tardío nascere, de donde eres, de donde naciste, de ahí viene la palabra nación. Entonces, por eso es tan importante el vínculo que tú tienes de identidad, porque al final, sí es cierto, la Fuerza Armada es un recurso de mantener, preservar la unidad geopolítica ante agresión, pero igual lo más importante es el fortalecimiento de esas fuentes de identidad, ¿no? Sí, claro. Y esto en un mundo de hiperconexión, en donde se diluyen las comunidades físicas y se crean comunidades mediante el internet o en en las redes digitales de comunicación, pues eso pues evidentemente vulnera los factores de identidad. Y sobre eso hay todo un tema, ¿eh? Pero esto que decías de la defensa nacional y la explicación que das del significado de la palabra, que es pues la nacencia, me hace pensar en algo en que sin duda tiene razón el presidente López Obrador cuando repite lo que otros presidentes, que él le llama neoliberales, o anteriores a los neoliberales, vienen diciendo desde que se conformó el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, 1917. Las Fuerzas Armadas son el pueblo armado y uniformado, o el pueblo uniformado. Así es. Y tiene que ver mucho con la nación. Por eso se habla de las naciones, por ejemplo, dentro de los países. Uh-huh. Las naciones son los pueblos que les llaman originarios o los más antiguos, ¿no? En México hay como 60 naciones étnicamente distintas entre sí, nuestros paisanos indígenas, que hasta en costumbres pueden diferir, pero tienen la nacencia que le dan la condición de nacionales. Pero, Javier, en esto de las Fuerzas Armadas, en donde no puedo omitir a la Guardia Nacional, yo percibo dos cosas que quiero que tú me des tu opinión. Me parece que su utilización en estos 4 años en tareas que tradicionalmente han desempeñado los particulares, me refiero a la construcción, me refiero a la edificación de, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, me refiero a la construcción, supervisión y el negocio del Tren Maya, de hoteles, ahora se habla de una aerolínea para las Fuerzas Armadas. Pone al Ejército y a la Marina en la ruta de una corrupción de alcances fantásticos que antes no se imaginaron ni los militares corruptos que eran rolados en las agencias aduanales o en las aduanas periódicamente, pues para que tuvieran ahí su botín. Uh-huh. ¿Que no están en un gran riesgo de corrupción las Fuerzas Armadas de México? Sí, déjame comenzar. Es una pregunta muy aguda, muy seria, me refiero en el sentido de las implicaciones que tiene la construcción, la formulación de la pregunta. Primero, las Fuerzas Armadas, en cualquier democracia como la nuestra, son instituciones no deliberativas, es decir, sí, obedecen. No, obedecen, sí. Y eso es muy importante. O se insubordinan y entonces tienen que sufrir las consecuencias penales. Pero ahí ya no estamos en una democracia, ¿no? Es ya decir, lo sé. Entonces, en ese sentido... No, pero la desobediencia, digamos, de los generales que no quisieran hacer tal o cual cosa, pues tendrían una... una sanción disciplinaria. Indudablemente. Entonces, aquí el punto es el presidente
a sabiendas de que cuenta con 6 años para lograr sus objetivos. Entonces gira las instrucciones y él mismo lo ha señalado, que es polémico sin duda alguna, ¿no? Que, por ejemplo, ahora la Guardia Nacional en los andenes de las estaciones del metro, o bien que construyan algunos tramos del Tren Maya, el canal transísmico en el caso de la Armada, el control de las aduanas, tanto portuarias, me refiero marítimas, terrestres, la aerolínea. Esto indudablemente que implica un esfuerzo adicional para la institución, me refiero a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Que hay que reconocer que disciplinadamente acata, se aplica y da buenos resultados. En términos generales lo podemos observar que así es, ¿no? Sí. Es decir, ahora, es evidente y me parece que en esos términos, desde luego que existe un riesgo, pero también los controles se han incrementado también. Esto es importante también señalarlo, es decir, en la medida en que han habido algunos señalamientos, por ejemplo, respecto del sexenio anterior, en términos de la posibilidad de que hubiera alguna cuestión respecto de la sustracción ilegal de los combustibles de petróleo mexicanos, por ejemplo. Es decir, los militares que se le han encontrado alguna anomalía demostrada, ¿no? Documentada. Pero mira, perdón, ahora sin señalamientos contra militares, que yo creo que los del sexenio pasado son también discutibles, el huachicoleo sigue. Ha habido de entonces a la fecha 90 y tantas tomas clandestinas. Sí, entonces dice uno, pero ahí hay otros factores, Carlos, hay que analizar y hay que decirlo con toda claridad. Es decir, ¿cómo se enteran los que sustraen el patrimonio de la nación? Porque eso es lo que produce Pemex, ¿no? ¿Quién les da la información de que en qué momento va a bajar la presión de las tuberías para horadarlas? Sí, puede haber lazos al interior de Pemex, pero ¿dónde están los culpables? ¿Dónde están ahora los funcionarios o empleados o servidores públicos de la dependencia que sea, empezando por Pemex, que hayan sido encarcelados por el huachicoleo? No hay, solo los militares del sexenio anterior, 3 o 4. Bueno, pero más allá de eso, hablabas de la Guardia Nacional. Ahora, por ejemplo, en labores de vigilancia en el metro, según dicen, para prevenir sabotajes. Y ya vimos que con y sin Guardia Nacional siguen ocurriendo incidentes y hasta es grafiteado un vagón completo. Y dicen, ¿y dónde está la Guardia Nacional? Y me pregunto si no la Guardia Nacional tendría un mejor aprovechamiento pues, persiguiendo delincuentes en lugar de perseguir hipótesis. Sí, bueno, aquí también es importante señalarlo, Carlos, el sentido de la primacía del poder civil sobre el poder militar. Es decir, aquí es estrictamente una instrucción del poder civil sobre el estamento militar, que es debatible, como lo decía yo en alguna de mis respuestas anteriores. Qué bueno que lo reconoces debatible, porque, dicho sea de paso, la Guardia Nacional ha merecido un mayor número de quejas por violación a derechos humanos, que quién sabe cuántas de las presentadas tengan solidez. Ese es justamente el paso. Pero más quejas y recomendaciones. Las recomendaciones es la puede haber 1000 quejas y desembocar en solo 4 o 5 recomendaciones. Exactamente. Pero había menos quejas, caray, con la Policía Federal. Sí, pero es que hay casi el triple de elementos de la Guardia Nacional que de la Policía Federal. No, también aquí será porque son más de 100,000 y los otros eran 30 y tantos mil. Sí, alrededor. Entonces también es un asunto probabilístico. También hay que darle esos elementos analíticos, ¿no? Desde luego. No puedo discutirte, me acabas de matar por la ruta de la aritmética. Ciertamente son más. Pero, Javier Oliva, la percepción sobre el incremento de la violencia, más allá de las cifras que da el gobierno cada que lo informa, es que la cosa está de la patada, con excepciones notables como el estado de Yucatán o la ciudad de Mérida, y con datos tan ilustrativos como que las entidades en que hay un mayor número, por ejemplo, de homicidios por cada 100,000 habitantes, pues en general son las gobernadas por el partido en el poder, el partido Morena. Sí, empezando por Colima, por cierto. O Zacatecas, ¿no? O Zacatecas. Sí, aquí lo que llama la atención, Carlos, es el nivel de improvisación con el que se llega a gobernar, ¿no? A mí me parece que
ya no es dable que... Yo entiendo que puedes aspirar de alcalde a senador, a gobernador, está bien, pero ¿qué haces con uno de los 2 o 3 temas principales de la agenda nacional cuando llegas al ejercicio del poder? A mí me parece, el país tiene técnicos, tiene especialistas de primer nivel en todos los ámbitos, en las tareas de gobierno, del buen gobierno, ¿no? Entonces aquí a mí lo que me resulta ciertamente... ¿De qué equipos se hacen, no? Exactamente, ¿no? Entonces, y luego, pero también hay un cierto abandono a su suerte de las policías estatales que y municipales. Sí, municipales, que también tengo entendido que suelen tener un mayor número de, digamos, de detenciones. Las estatales, no las municipales, las estatales, que la Guardia Nacional. En promedio, cuando miden de cada Guardia Nacional a cuántos detenidos se le pueden atribuir, resulta que son muy pocos respecto de los policías en los estados. Sí, pero lo que pasa es que el pie de fuerza, que es el término técnico, el pie de fuerza de los policías locales en México supera por mucho al total de las Fuerzas Armadas. Son alrededor de 425,000 policías frente a alrededor de 280,000 elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerzas Armadas. Entonces, aquí es importante también... Cuando dices Fuerzas Armadas, incluyes a los 100 y tantos mil de la Guardia Nacional. Guardia Nacional, Armada de México, Fuerza Aérea y Ejército Mexicano. Entre todos son... Alrededor, es que varían los... Quizás 300,000. Pues digamos en números cerrados, ¿no? Pero el pie de fuerza de las policías a nivel estatal y municipal están arriba de los 420,000, ¿no? Que sin embargo se sabe que no tienen pertrechos o que no tienen pasado los exámenes de confianza o que es la improvisación. Y esa es una de las variables fundamentales para que la Guardia Nacional pueda tener una mejor... la tiene, pero ¿qué tanta responsabilidad tienen los poderes locales en las labores de seguridad pública? Que suelen sacudirse la responsabilidad diciendo, no, pues es un asunto federal. Que hay policías estatales eficientes. No, sí, claro que las hay. Hay historias de éxito, La Laguna, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Javier, pues yo creo que de asuntos de seguridad, de nación, Fuerzas Armadas y todo lo que tú sabes en la materia, nos llevaría a varios programas más. Yo te agradezco mucho esta conversación. Gracias a ti, al contrario. Empezamos con Mike Pompeo, terminamos con la Guardia Nacional en el metro, con Zacatecas. Te agradezco mucho estas Gracias a ti. platicadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y buenas noches.